Celeste había memorizado 17 formas de matar a un hombre antes de su noche de bodas, pero ninguna de ellas contemplaba a un rey alfa que no la tocaría. Estaba sentada sola en aposentos construidos para la seducción, sábanas de seda, pétalos de rosa esparcidos por suelos de mármol y vino reposando sobre una mesa baja. Los sirvientes la habían preparado como un sacrificio. Le cepillaron el cabello hasta que brilló. Llevaba un camisón tan transparente que era como si no llevara nada. Y Conrad Thoron le había echado un vistazo y se había marchado. Sin explicaciones, sin consumación. Solo sus ojos de acero gris recorriéndola una vez, como si fuera un informe militar que necesitaba archivar. Luego dio media vuelta y se fue. La puerta se había cerrado con un suave clic. De alguna manera, se sintió más definitivo que un portazo. Celeste estaba ahora junto a la ventana, viendo cómo las nubes de tormenta devoraban las estrellas. Su reflejo le devolvía la mirada. Una extraña vestida con telas caras, jugando a ser reina. Tenía 23 años y fue vendida para saldar las deudas de juego de su padrastro. La enviaron a la capital como si fuera mercancía, y la casaron con un hombre que le había dicho exactamente 4 palabras durante toda la ceremonia. Ya puedes levantarte. Ni siquiera un sí, quiero. El sumo sacerdote había llenado ese silencio él mismo. Debería haberse sentido aliviada. Todas las chicas de Greymon conocían las historias. Cómo los lobos tomaban a sus compañeras con una posesión brutal. Cómo la mordida de reclamo dejaba a las mujeres marcadas y cambiadas para siempre. Cómo algunas nunca volvían a caminar bien después de su noche de bodas. La madre de Celeste la había apartado la mañana en que se fue. La agarró de los hombros con demasiada fuerza y le susurró, «Dolerá, pero se acaba. Todo se acaba. Excepto esto. Este frío rechazo se sentía peor que el dolor. Al menos el dolor habría significado que ella le importaba lo suficiente como para hacerle daño. La puerta se abrió a sus espaldas. Celeste se giró, con el pulso disparado. Conrad estaba en la entrada, todavía con su traje negro formal de la ceremonia. Pero ahora llevaba el cuello desabrochado y las mangas arremangadas hasta los codos. Parecía que había estado caminando de un lado a otro, o peleando. Sus ojos encontraron los de ella, y esta vez había algo allí. No era lujuria ni ira, era miedo. El hombre más peligroso de los 6 reinos miraba a su nueva esposa, y Celeste lo vio tragar con fuerza. Vio cómo sus manos se flexionaban a los costados, como si luchara contra el impulso de huir. «Tenemos que hablar», dijo en voz baja, «sobre lo que pasará mañana por la mañana cuando los médicos de la corte examinen las sábanas». A Celeste se le secó la garganta. «No entiendo». Conrad entró en la habitación, pero mantuvo el ancho de la cama entre ellos, como si ella fuera algo peligroso de lo que necesitaba mantener distancia. De cerca, era aún más devastador que en el altar. Cabello rubio oscuro, del tipo que probablemente parecía dorado a la luz del sol. Una mandíbula afilada, sombreada por una barba incipiente. Y esos dos ojos, ella había pensado que eran grises durante la ceremonia, pero ahora veía motas azules en ellos, profundos como el agua en invierno. Hermoso. Él era hermoso de una manera que le dolía el pecho, lo que de alguna manera empeoraba todo. «La corte espera una prueba», dijo él. «Sangre en las sábanas, evidencia de que el matrimonio se ha completado». Dijo la palabra como si tuviera un sabor amargo. «Entonces, ¿por qué no lo hiciste?» Celeste se interrumpió con el calor inundando sus mejillas. «Porque no puedo». Las palabras salieron ásperas. La mandíbula de Conrad se tensó y desvió la mirada, fijándola en la pared detrás de ella. Celeste había pasado 2 semanas viajando a la capital, escuchando a los guardias que la escoltaban intercambiar historias sobre el Rey de Hielo. Había tomado el trono a los 19 años, después de que sus padres fueran asesinados. Había ejecutado personalmente a los conspiradores. Mantenía a su corte a raya a través de un puro y frío control. Nunca levantaba la voz, nunca perdía los estribos, nunca mostraba debilidad. Pero el hombre frente a ella no parecía controlado. Parecía que apenas se mantenía entero. «¿Qué propones?», preguntó ella con cuidado. Conrad finalmente volvió a mirarla a los ojos. «Un trato.
Fingimos la consumación esta noche. Derramamos vino, desordenamos los muebles, hacemos que parezca... Hizo un gesto vago hacia la habitación. Convincente. Tú interpretas a la hermosa esposa en público. En 2 meses te concederé una anulación y oro suficiente para desaparecer. Para empezar de nuevo en algún lugar lejos de aquí, lejos de las deudas de tu padrastro. La mente de Celeste se quedó en blanco. Se había estado preparando para el dolor, para la sumisión, para el reclamo brutal del que todas las chicas susurraban en tonos bajos y asustados. Había memorizado técnicas de respiración que su madre le enseñó. Formas de desaparecer dentro de su propia cabeza, de matar a un hombre si iba demasiado lejos. Ni una sola vez había imaginado esto. Esto era demasiado bueno para ser verdad. ¿Y tú qué obtienes?, preguntó, forzando su voz a sonar firme, aunque su pulso martilleaba. Una esposa falsa y ningún heredero. El consejo no aceptará eso para siempre. El consejo puede irse al infierno. El veneno en su voz la sorprendió. Fue la primera emoción real que le había oído desde la ceremonia. Solo estoy buscando tiempo. Tiempo para encontrar otra solución. Tiempo para... Se detuvo. Sus hombros se pusieron rígidos como si ya hubiera dicho demasiado. ¿Tenemos un trato o no? Las preguntas se agolpaban en su lengua, exigiendo respuestas. ¿Por qué casarse con ella si no podía o no quería consumar el matrimonio? ¿De qué estaba huyendo? ¿Qué había puesto ese destello de miedo en sus ojos cuando entró por la puerta por primera vez? Pero Celeste había aprendido de joven que la información era una moneda y que la gente desesperada la gastaba mal. Ella no cometería ese error. Tenemos un trato, dijo. Algo se quebró en el rostro de Conrad. Alivio, tal vez, o arrepentimiento, antes de que su cuidada máscara volviera a su lugar. Entonces deberíamos empezar. Se movió con eficiencia militar, derribando una silla, empujando la mesita para que el vino se derramara por el borde sobre el mármol impecable. Celeste lo observó transformar la romántica alcoba en algo que parecía haber sido arrasado por la pasión, e intentó no sentir el dolor hueco en su pecho. Esto era mejor, más seguro. De todos modos, no quería estar casada con un extraño. No quería ser reclamada por un hombre que la miraba como un problema a resolver. Pero una parte traicionera de ella, la parte que nunca había sido tocada con algo parecido a la ternura, había albergado una pequeña y mortificante esperanza. Que tal vez el rey la miraría y vería algo que valiera la pena desear. Que tal vez, por primera vez, le importaría a alguien. La sangre, dijo Conrad, sacando un pequeño cuchillo de su bota. La buscarán en las sábanas. En ti. Su mirada bajó a sus muslos. Se detuvo una fracción de segundo más de lo debido, y luego se apartó bruscamente. El color subió por su cuello. Debería estar en tu muslo interno. Seré rápido. Celeste agarró el camisón de seda con los puños y lo levantó, dejando al descubierto la piel pálida. Había sobrevivido a cosas peores que una cuchilla. Hazlo. Conrad se arrodilló frente a ella. A Celeste se le cortó la respiración cuando él se posicionó entre sus piernas, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba su cuerpo, a pesar de los cuidadosos centímetros que mantenía. Su mano se curvó alrededor de su pantorrilla. Para estabilizarla, se dijo a sí misma, solo para estabilizarla. Pero su palma era áspera y cálida, y envió una corriente eléctrica por su columna vertebral. Presionó la hoja contra su muslo interno. Sintió su aliento rozar la piel sensible. La hoja perforó su piel, una punzada limpia y brillante. Celeste siseó y la mano de Conrad se apretó en su pantorrilla. «Casi he terminado», murmuró él, con la voz ronca. Agarró un paño, lo presionó contra la herida, y Celeste observó cómo su garganta se movía al tragar. Sus manos temblaban contra su piel. No por miedo, se dio cuenta de repente, sino por contención. Por el control de hierro que le estaba costando, no... ¿No qué? No se permitió terminar el pensamiento. «Está bien», logró decir. «He tenido cosas peores». Los ojos de Conrad se clavaron en los de ella y la cruda intensidad en ellos le robó el aliento. «No deberías tener que pasarlas».
Ató el vendaje con movimientos rápidos. Pero en lugar de levantarse, Conrad hizo algo que le detuvo el corazón. Levantó la mano de ella hasta su boca y presionó sus labios contra sus nudillos. «Mereces algo mejor que esto», susurró contra su piel. El beso quemó más que el corte en su muslo. Celeste miró la parte superior de su cabeza, el cabello rubio oscuro cayendo hacia adelante, la línea rígida de sus hombros, la forma en que su pulgar acariciaba inconscientemente sus nudillos. Este no era el rey de hielo. Este era un hombre que sufría. Antes de que pudiera encontrar las palabras, Conrad se apartó, las barreras volviendo a su lugar. Su expresión se volvió cuidadosamente en blanco, el temblor de sus manos desapareciendo detrás de su espalda. «Eso debería ser suficiente», dijo, poniéndose de pie. «Pero los médicos te examinarán mañana después del desayuno. Diles que dolió. Diles que fui impaciente». La palabra goteaba autodesprecio. Lo creerán. Estaba a medio camino de la puerta antes de que Celeste encontrara su voz. «Conrad». Se detuvo, pero no se dio la vuelta. «¿Por qué aceptaste este matrimonio?», preguntó ella. «Si sabías que no podías, si sabías que se llegaría a esto». El silencio se extendió entre ellos, tenso como la cuerda de un arco. Vio cómo sus hombros subían y bajaban con una respiración que parecía dolerle. «Porque se me está acabando el tiempo», dijo finalmente. Y la alternativa era peor. Luego se fue y Celeste se quedó sola de nuevo en una habitación que olía a vino derramado, a rosas y a secretos. El escenario de una noche de bodas que nunca ocurrió. La sangre en su muslo ya se estaba secando, volviéndose marrón en los bordes. Levantó la mano y presionó sus nudillos contra su boca, justo donde habían estado sus labios, intentando con toda su fuerza de voluntad no preguntarse cómo se sentiría si él la besara como si de verdad lo sintiera. Celeste apenas había dormido, su mente dando vueltas a la inesperada noche, cuando llegaron los sirvientes para prepararla para el examen. Cuchicheaban y se afanaban, notando las manchas de vino, los muebles desordenados y la sangre en las sábanas con asentimientos satisfechos. «Su Majestad fue minucioso», susurró una de ellas con aprobación. Celeste quiso reír o gritar. En cambio, dejó que la vistieran con un vestido de seda azul pálido. Le trenzaron el pelo con hilo de plata y le pintaron la boca del color de las bayas machacadas, haciéndola parecer una reina. Se sentía como una impostora. Los médicos llegaron al amanecer con un séquito que incluía a varios miembros del consejo. Celeste reconoció algunas caras de la boda. Lord Baston, el canciller que había sido testigo de los contratos, junto con el maestro de la moneda y otros dos lores cuyos nombres no se había molestado en aprender, estaban aquí para verificar su ruina. ¡Qué considerados! «Su Majestad», dijo Bastón, con una reverencia precisa. «Confío en que la velada estuvo llena de acontecimientos». Celeste lo miró a los ojos y no dijo nada. El examen en sí fue clínico, invasivo, todo aquello sobre lo que le habían advertido. Lo soportó con la mandíbula apretada y la mente en otra parte, pensando en la forma en que Conrad se había arrodillado entre sus piernas, tan cerca que había sentido su calor, cómo su palma se había curvado alrededor de su pantorrilla. El médico jefe frunció el ceño. El corazón de Celeste dio un vuelco. Lo vio intercambiar una mirada con su asistente. Vio al hombre más joven inclinarse para murmurar algo que no pudo oír. Estaban tardando demasiado, mirando con demasiada atención. El ceño del asistente se frunció mientras examinaba las sábanas, y el pánico arañó la garganta de Celeste. «Lo saben, pueden notarlo. No lo hicimos bien». Celeste se clavó las uñas en las palmas de las manos y se obligó a respirar, a no dejar que vieran su miedo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el médico jefe se enderezó. «Satisfactorio», declaró, y Celeste casi se marea de alivio. «Su Majestad muestra la evidencia esperada». El asistente todavía parecía inseguro, pero no contradijo a su superior. Solo asintió y comenzó a recoger sus instrumentos. Celeste soltó el aire que había estado conteniendo, lenta y controladamente, mientras su pulso martilleaba contra sus costillas. Baston sonrió. «Excelente.
Su Majestad se sentirá aliviado de saber que la unión está asegurada. Conrad apareció una hora más tarde, deteniéndose en la puerta como si no estuviera seguro de tener permiso para entrar en sus aposentos. Lo creyeron, dijo, y luego, más bajo. ¿Estás bien? El examen, sé que no es agradable. Celeste parpadeó. Esperaba un rechazo frío, la misma distancia gélida de su noche de bodas. No preocupación, ni la forma en que su mirada la recorría como si estuviera comprobando si había daños. Estoy bien, dijo. Se puso de pie, ajustándose más la bata. Tenemos un trato. Yo cumplo mi parte. Esto era parte de ello. Algo parpadeó en su rostro. Entró en la habitación y Celeste notó las sombras bajo sus ojos, la tensión aún grabada en sus hombros. Parecía que no había dormido. Gracias, dijo Conrad finalmente, por seguir adelante con esto. Por no... Se detuvo con la mandíbula trabajando. El consejo esperará un heredero eventualmente, pero hemos ganado tiempo. 2 meses, como acordamos. ¿Y entonces? Y entonces eres libre, por ahora. La biblioteca, los jardines, los patios de entrenamiento. Cualquier lugar dentro de los terrenos es tuyo. Haré que el personal te prepare aposentos adecuados. Un lugar con más espacio, mejor luz. Hablaba más rápido ahora, como si lo hubiera ensayado. Cualquier cosa que necesites, solo pídela. Considéralo tu hogar. ¿Mi prisión, quieres decir? Su mirada se agudizó. ¿Tu hogar con limitaciones? ¿Qué limitaciones? No puedes abandonar los terrenos. Y si lo intento, entonces descubrirás por qué llaman a esto la fortaleza del lobo. No había amenaza en su voz, solo un hecho frío. Los guardias tienen órdenes de impedir que nadie salga sin mi permiso expreso. ¿Para mi propia protección? ¿Protección de qué? Pero Conrad ya se había dado la vuelta, despidiéndola. Celeste lo vio irse y sintió la frustración encenderse en su pecho. La habían vendido, enviado, examinado como ganado, y ahora la mantenían como un pájaro en una jaula dorada. 2 meses, se recordó a sí misma. Juega, finge, y conseguiré mi libertad. El castillo era enorme, una fortaleza en expansión de piedra gris y hierro que se había suavizado a lo largo de generaciones con tapices, jardines y habitaciones llenas de luz. Celeste deambulaba por él como un fantasma, aprendiendo sus ritmos, notando qué pasillos usaban los sirvientes, dónde se apostaban los guardias, qué puertas permanecían cerradas. Era una vieja costumbre, conocer siempre las salidas. Encontró la biblioteca al día siguiente y le robó el aliento. Estanterías del suelo al techo repletas de más libros de los que había visto en toda su vida. Mapas extendidos sobre las mesas como tesoros. Ventanas que dejaban entrar una pálida luz del norte. Celeste había aprendido a leer de la escasa colección de su madre, leyéndolos una y otra vez hasta que había memorizado cada palabra. Esto era el paraíso. Estaba pasando los dedos por los lomos de cuero cuando una voz detrás de ella dijo, ¿Eh? La mayoría de las reinas van directamente a los jardines. Celeste se giró para encontrar a una joven apoyada en el marco de la puerta. Llevaba una túnica de sanadora suelta y rizos oscuros se escapaban de lo que probablemente había comenzado como una trenza ordenada. Tenía ojos ámbar brillantes de curiosidad y una mancha de lo que parecía tinta en la mejilla. La mayoría de las reinas probablemente no fueron vendidas para pagar deudas de juego, dijo Celeste, antes de que su cerebro alcanzara a su boca. El rostro de la mujer se partió en una sonrisa encantada. «Oh, ya me caes bien». Se apartó del marco de la puerta y extendió la mano. Tamson, sanadora del palacio. Bueno, técnicamente aprendiz de sanadora del palacio, pero el maestro Corwin tiene unos 200 años y duerme la siesta durante la mayoría de las emergencias. Así que, funcionalmente, soy la sanadora del palacio. Tú eres la nueva reina de la que todos han estado susurrando. Celeste le estrechó la mano, sorprendida por la calidez casual. Celeste, ¿y de qué susurran exactamente? Que eres muy valiente o muy ingenua por casarte con el rey de hielo. Las apuestas están divididas 50-50. Tamson se adentró más en la biblioteca, pasando los dedos por los lomos de los libros con evidente afecto. Además, que no eres lo que nadie esperaba.
¿Qué esperaba la gente? ¿Alguien más? Tamson agitó la mano vagamente. Decorativa. El consejo suele empujar bellezas insípidas a su majestad. Mujeres que saben qué tenedor usar en las cenas de estado, pero que no podrían localizar su propia provincia en un mapa. Tú, por otro lado, sacó un texto de un estante alto sin mirar. Tienes la apariencia de alguien que piensa demasiado. Una advertencia justa. Eso puede ser peligroso aquí. ¿Por qué peligroso? La sonrisa de Tamson se volvió compasiva. Porque pensar te lleva a hacer preguntas, y hay algunas preguntas en este lugar que la gente realmente no quiere que se respondan. El pulso de Celeste se aceleró, pero antes de que pudiera presionar, Tamson ya había seguido adelante, hojeando su libro con la facilidad de alguien que lo había leído una docena de veces. Por cierto, continuó Tam, el rey frecuenta esta biblioteca. Bueno, cuando no está encerrado en reuniones del consejo o meditando en los patios de entrenamiento. Así que, si planeas esconderte aquí, probablemente te lo encontrarás eventualmente. No me estoy escondiendo. ¿Segura que no? Tamson levantó la vista, con los ojos brillantes. A pesar de la inquietud de estar atrapada en un castillo extraño, interpretando un papel que no entendía, Celeste sintió que su boca se curvaba en una sonrisa. Quizás un poco. Tamson sonrió y cerró su libro con un suave golpe. Debería volver antes de que el maestro Corwin se despierte y se pregunte dónde me he metido. Pero escucha, hablo demasiado y soy terrible en la política de la corte, pero soy muy buena remendando a la gente cuando este lugar se pone afilado. Así que, si necesitas algo, se encogió de hombros. Parece que te vendría bien una amiga. Celeste había aprendido a no confiar en la amabilidad. Generalmente venía con condiciones, con hilos que se apretaban cuando no estabas mirando. Pero los ojos ámbar de Tamson eran firmes y cálidos, sin el cálculo que Celeste había visto en el rostro de cada cortesano desde que llegó. Me vendría bien, admitió Celeste en voz baja. Bien, entonces considérate mi amiga. La sonrisa de Tam se volvió pensativa. Además, y esto no lo oíste de mí, pero el rey ha estado diferente desde que llegaste, más estable, de alguna manera. Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo si decir más. Creo que podría ser buena para él. El pulso de Celeste se aceleró. Diferente cómo, pero Tamson ya estaba retrocediendo, sacudiendo la cabeza. No importa, estoy interpretando cosas. Es un riesgo laboral de ser sanadora. Vemos patrones en todas partes. Tamson. Celeste se acercó, bajando la voz. ¿Qué le pasa al rey? La calidez en la expresión de Tamson parpadeó, reemplazada por algo reservado. Esa no es mi historia para contar. Pero hay una historia. Tamson se movió hacia la puerta, luego dudó en el umbral. Mira, si planeas quedarte, lo descubrirás eventualmente. Este castillo guarda mal los secretos. Y se escabulló antes de que Celeste pudiera presionar más, dejando solo el leve aroma de hierbas y el eco de sus pasos. Celeste se quedó sola entre los libros, las palabras de Tamson dando vueltas en su mente como pájaros buscando un lugar donde posarse. Diferente, más estable. Pensó en las manos temblorosas y en un beso presionado en sus nudillos, en la forma en que Conrad la había revisado después del examen esa mañana. Una preocupación real filtrándose a través de su cuidada distancia. En los secretos que todos parecían conocer excepto ella. Presionó sus dedos contra el lomo de un texto antiguo, sintiendo el cuero agrietado bajo su tacto, y tomó una decisión. Necesitaba hablar con Conrad adecuadamente, obtener respuestas en lugar de fragmentos. Esa noche, Celeste se despertó con gritos. Celeste se incorporó de un salto en la oscuridad, con el corazón como un tambor contra sus costillas, desorientada por las sombras desconocidas. Por un instante pensó que lo había imaginado, una pesadilla que se filtraba en la vigilia. Pero entonces el sonido llegó de nuevo, crudo, angustiado, apenas humano. Más cerca, venía de los aposentos de Conrad. Se movió sin pensar, con los pies descalzos golpeando la piedra fría, su camisón enredándose en sus piernas mientras corría.
El pasillo se extendía interminablemente bajo la tenue luz de las lámparas. Y ahora los gritos no paraban. Solo crecían y crecían, capa sobre capa de agonía que le hacía doler los dientes. La puerta de Conrad estaba entreabierta, la luz de la lámpara se derramaba en el pasillo como una herida. Los pasos de Celeste vacilaron. Cada instinto la instaba a dar la vuelta, a llamar a los guardias, a no entrar en lo que fuera que esperaba dentro. Pero ese era Conrad allí dentro. Así que Celeste empujó la puerta más ancha y entró. La destrucción le robó el aliento. Los muebles yacían destrozados, como si algo masivo hubiera atravesado un escritorio y seguido adelante. El marco de la cama estaba inclinado en un ángulo roto, el colchón hecho jirones. Las plumas todavía flotaban en el aire como nieve. Profundos arañazos marcaban las paredes de piedra. 4 líneas paralelas que iban del suelo al techo. No eran rasguños, eran surcos, como si algo con garras hubiera intentado abrirse paso a través de la roca sólida. Y en el centro de los escombros, Conrad. Las rodillas de Celeste casi se doblaron. Yacía inmóvil en el suelo en un charco de sangre que se extendía, su cuerpo atrapado en algún lugar entre humano y lobo de una manera que parecía fundamentalmente incorrecta. El pelaje se erizaba a lo largo de sus brazos en parches desiguales, de un marrón dorado contra la piel pálida. Sus manos se habían alargado en algo con demasiadas articulaciones, terminadas en garras que brillaban rojas. Su rostro estaba torcido por la agonía, los rasgos estirados y reformados a medio camino de un hocico. La sangre manaba de heridas en su pecho y hombros. Surcos profundos, autoinfligidos, se dio cuenta con un horror nauseabundo por la forma en que estaban posicionadas sus garras. Se había hecho esto a sí mismo. Celeste dio un paso adelante, con la mano extendida, y el olor cobrizo de la sangre la golpeó de lleno. Su estómago se revolvió. Su Majestad, retroceda. Botas pesadas resonaron en el pasillo. Los guardias inundaron la cámara, liderados por el canoso maestro de la guardia, Roth, el hombre que había visto entrenando soldados en el patio. Se movieron con precisión militar, rodeando a Conrad, y ninguno de ellos parecía sorprendido. ¿Qué ha pasado?, exigió Celeste, pero su voz salió débil, temblorosa. El rey tuvo un episodio, Su Majestad. Roth no la miró directamente a los ojos. Pasa a veces, nos encargaremos de él. ¿Un episodio? ¿Qué significa eso? Pero ya estaban levantando a Conrad con cuidado, 2 guardias soportando su peso mientras otro recogía vendas. Se movían como si hubieran hecho esto antes, muchas veces antes. La sanadora está en camino, dijo Roth, sin mirar directamente a Celeste. Su Majestad estará bien por la mañana. Siempre lo está. Es mejor que regrese a sus aposentos, señora. No hay nada de qué preocuparse. La habitación parecía como si algo hubiera intentado desgarrarse desde dentro, y le decían que no se preocupara. Celeste los vio llevarse a Conrad, su cabeza colgando contra el hombro del guardia, la sangre goteando un rastro por el suelo impecable. Se quedó sola en la cámara destruida, e intentó reconciliar esto con el rey, que se había arrodillado ante ella 2 noches antes, con manos temblorosas y un beso presionado en sus nudillos. Para tu propia protección. La comprensión la golpeó como agua helada. ¿Era de esto de lo que la había estado protegiendo? No volvió a dormir esa noche. Solo se sentó junto a su ventana, viendo el amanecer arrastrarse por el cielo, pintando las paredes del castillo de gris adorado, mientras la imagen del rostro retorcido de Conrad se reproducía detrás de sus párpados cada vez que parpadeaba. La mañana trajo una bandeja de desayuno para la que no tenía apetito, y con ella una carta. Pergamino fino, el escudo de su familia presionado en cera roja, la meticulosa caligrafía de su padrastro deletreando su nombre como una citación. El estómago de Celeste se encogió. La miró durante un largo momento antes de obligarse a romper el sello. Mi queridísima Celeste, espero que esta carta te encuentre bien. La capital debe parecer abrumadora para una chica criada en nuestra tranquila provincia. Pienso en ti a menudo, querida, y rezo para que Su Majestad te trate con el cuidado y la atención que mereces. Sé que la boda fue apresurada, pero confío en que entiendes que fue por el bien de todos.
Escribe cuando puedas. Un anciano se preocupa, y confieso que estoy ansioso por saber cómo te estás adaptando a la vida de casada. ¿Ha sido atento el rey? Espero que te haya hecho sentir bienvenida, que te haya hecho sentir deseada. Con amor y preocupación. Celeste la leyó 2 veces, buscando la trampa que sabía que debía estar allí. En la superficie, era perfectamente apropiado. Un padrastro preocupado comprobando el estado de su pupila recién casada. Pero algo en la redacción le ponía la piel de gallina, como si estuviera buscando información específica. Todavía estaba mirando la carta cuando alguien llamó. Adelante, dijo, agradecida por la distracción. Tamson se deslizó por la puerta, con su bolsa de sanadora colgada de un hombro, y el estómago de Celeste se contrajo. La joven parecía destrozada, sombras oscuras amoratando la piel bajo sus ojos, el pelo escapando de su trenza en rizos salvajes, sangre seca incrustada en su manga. La sangre de Conrad. El rey me pidió que te revisara, dijo Tamson, sacando un pequeño vial de su bolsa. Un somnífero. Pensó que podrías necesitarlo después de... Se detuvo, con la mandíbula tensa. Después de anoche. Estuviste allí, dijo Celeste, ignorando el vial que Tamson dejó sobre la mesa. Anoche con él. La expresión de Tamson se estremeció, la calidez drenando de sus ojos ámbar. Soy la sanadora del palacio. Es mi trabajo estar allí. ¿Está él? La voz de Celeste se quebró. Carraspeó y lo intentó de nuevo. ¿Está bien? Lo estará. Tamson se movió hacia la ventana, dándole la espalda a Celeste, con los hombros rígidos. Siempre lo está, eventualmente. ¿Con qué frecuencia sucede esto? El silencio se alargó. Celeste observó los dedos de Tamson curvarse alrededor del alféizar de la ventana, los nudillos poniéndose blancos. Vio sus hombros subir y bajar con una respiración que parecía doler. Tamson, por favor. Celeste se levantó, acercándose. Necesito entender lo que está pasando. Todo el mundo sigue diciendo que está bien, que es normal, pero nada de anoche fue normal. Tamson se giró finalmente, y el agotamiento en su rostro la hacía parecer una década mayor. Mira, te dije ayer que este castillo guarda mal los secretos. Pero algunos secretos no son míos para compartir, Celeste, por mucho que quiera. Entonces, ¿de quién son los secretos? De él. Algo parecido a la simpatía parpadeó en los rasgos de Tamson. Habla con el rey. Pregúntale tú misma. Te debe al menos eso. ¿Y si no me lo dice? Entonces decide si puedes vivir sin saberlo. Tamson se echó la bolsa al hombro y ya se movía hacia la puerta. Pero si planeas quedarte en este matrimonio, necesitas entender en qué te estás metiendo. Porque lo que viste anoche, eso no fue lo peor. Se fue antes de que Celeste pudiera preguntar a qué se refería con lo peor. La puerta se cerró con un clic y Celeste se quedó sola de nuevo con la carta de Gareth y el recuerdo de Conrad inconsciente, luchando una batalla que nadie más podía ver. Encontró a Conrad en el patio de entrenamiento, ejecutando formas de espada con una precisión absurda, a pesar de los vendajes frescos que podía ver bajo su cuello entreabierto. Cada movimiento era controlado, letal, hermoso de la misma manera que una hoja que atrapa la luz del sol es hermosa, lo suficientemente afilada como para cortar si te acercas demasiado. Celeste se detuvo al borde del patio y simplemente observó. El sudor brillaba en su garganta, oscurecía la tela de su camisa donde se adhería a sus hombros y pecho. El sol de la mañana convertía su cabello rubio oscuro en oro bruñido. Atrapaba la flexión del músculo en sus antebrazos mientras giraba y golpeaba, llevándose al agotamiento como si intentara escapar de algo. A pesar del miedo todavía enroscado en su pecho, a Celeste se le cortó la respiración al observarlo. Entonces Conrad la notó, y todo su cuerpo se puso rígido. Bajó la espada lentamente, con el pecho agitado, y sus ojos la recorrieron con una intensidad que hizo florecer calor bajo su piel. No deberías estar aquí, dijo. Tenemos que hablar. No aquí. Conrad envainó su espada en un movimiento fluido y cruzó el patio a grandes zancadas, agarrándola de la muñeca. Ven conmigo.
La arrastró a través de una puerta lateral a un almacén con armas alineadas en las paredes, el aire espeso con el olor a cuero y aceite, y cerró la puerta detrás de ellos. El espacio era pequeño, estrecho, obligándolos a estar juntos, y la tenue luz se filtraba a través de una ventana alta. El pulso de Celeste se aceleró. Conrad, ¿viste? Su voz era áspera, todavía sin aliento por el entrenamiento. Anoche, estuviste allí. Te oí gritar. Encontré tu habitación destrozada. ¿Y tú? Su voz amenazó con quebrarse. La forzó a ser firme. Pensé que te estabas muriendo. Algo en la expresión de Conrad se quebró. Le soltó la muñeca y retrocedió, pero no había a dónde ir en el espacio confinado. Terminó contra la pared del fondo, con la cabeza inclinada hacia atrás, los ojos cerrados. No se suponía que vieras eso, dijo en voz baja. Nada de eso. Bueno, lo vi, así que o me explicas lo que te está pasando o seguiré imaginando cosas peores. Los ojos de Conrad se abrieron, fijándose en ella. Créeme, lo que sea que estés imaginando no es peor que la realidad. Pruébame. Por un largo momento, solo la miró. Luego se movió, cerrando la distancia entre ellos, acercándose lo suficiente como para que Celeste tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Lo suficiente como para que pudiera ver las cicatrices que se entrelazaban con los vendajes en su cuello, el agotamiento grabado en sus rasgos, el músculo que se marcaba en sus antebrazos donde tenía las mangas arremangadas. Hace 3 años, susurró Conrad, alguien intentó matarme. Fallaron, pero se aseguraron de que sufriera por sobrevivir. Le hicieron algo a mi lobo que lo volvió. Se detuvo, apretando la mandíbula. Impredecible, violento, especialmente cuando bajo la guardia, cuando soy vulnerable. El estómago de Celeste se encogió. Los episodios. Los episodios son lo que sucede cuando intento reprimirlo demasiado tiempo. Cuando el lobo exige ser liberado y no se lo doy. Su mano se levantó, los dedos se curvaron alrededor del borde de un estante de armas junto a su cabeza, enjaulándola sin llegar a tocarla. Y ser vulnerable con alguien, dejar que se acerque, ahí es cuando es peor, cuando no puedo controlar lo que emerge. Es por eso que no puedes, es por eso que no lo haré. Los ojos de Conrad ardían en los de ella, y Celeste vio desesperación allí, y miedo, y algo que parecía casi anhelo. Porque en el momento en que me permita, se detuvo con la garganta trabajando. El lobo emergerá y te haré daño, o algo peor. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que sería peor conmigo? Abrió la boca para responder, pero Celeste ya podía ver que su control se estaba deshilachando. Podía verlo en la tensión que recorría cada músculo, en la forma en que su respiración se había vuelto superficial y en cómo su mano se había apretado en el estante de armas hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Esas heridas de anoche, dijo suavemente, ¿te las hiciste tú mismo? La mandíbula de Conrad se tensó. Mejor yo que otra persona. ¿Cuánto tiempo puedes seguir haciendo esto? Todo el que sea necesario. Conrad, eso no es una respuesta. Lo que vi anoche, te estabas destruyendo. ¿Cuántos episodios más antes de que uno de ellos te mate? Algo en su voz debió de llegarle, porque la expresión de Conrad se suavizó ligeramente. La miró y pareció ver finalmente más allá de su propio miedo, la genuina preocupación en su rostro. No estás preguntando por ti, dijo lentamente. Estás preguntando por mí. Claro que sí. La voz de Celeste salió más feroz de lo que pretendía. Tiene que haber otra manera. La mano de Conrad soltó el estante de armas, y sus dedos se levantaron para trazar su mandíbula con una gentileza devastadora. Solo un dedo, apenas un toque, pero Celeste lo sintió en todas partes. «Estás preocupada por mí», dijo él, con un toque de sorpresa en su voz. «Después de ver lo que soy, de lo que soy capaz, estás aquí preocupada por mí». «Eres mi esposo», dijo Celeste simplemente. «Matrimonio falso o no». Yo... Se detuvo, no del todo lista para expresar lo que se estaba construyendo en su pecho. «No quiero que sufras».
El pulgar de Conrad rozó su labio inferior y la respiración de Celeste se entrecortó. Sus ojos siguieron el movimiento, oscureciéndose, y ella lo vio luchar consigo mismo, el deseo y la contención luchando en su expresión. 2 meses, dijo finalmente, bajando la mano. Eso es todo lo que pido. 2 meses para encontrar una solución y entonces serás libre. ¿Libre de ti? ¿Y si no hay solución? La sonrisa de Conrad fue amarga. Entonces pasaré el resto de mi vida solo. Y tú podrás empezar de nuevo en algún lugar lejos de aquí, con suficiente oro para olvidar que el rey de hielo alguna vez te tocó. Pasó junto a ella hacia la puerta y Celeste le agarró la muñeca sin pensar. Conrad, espera. Se detuvo, pero no se dio la vuelta. Solo se quedó allí con la espalda hacia ella, los hombros rígidos, sus dedos envueltos alrededor de su muñeca, donde su pulso corría contra su palma. Te vi, dijo Celeste en voz baja. ¿Y sabes qué me asustó? No que pudieras hacerme daño, sino que te estás haciendo daño a ti mismo, que estás luchando solo y perdiendo. Los hombros de Conrad subieron y bajaron con una respiración temblorosa. Entonces deberías estar agradecida de que te vayas en 2 meses, antes de que veas algo peor. Se soltó suavemente y se fue, pero se detuvo en la puerta, con la mano apoyada en el marco. No se dio la vuelta, pero su voz salió suave. ¿Tamsin te dio el somnífero? Celeste parpadeó ante el cambio de tono. Lo dejó. Aún no lo he tomado. Tómalo. Necesitas descansar, y dudo que hayas dormido desde... Se detuvo. Por favor, te ayudará. La preocupación en su voz hizo que a Celeste le doliera el pecho. Lo haré. Conrad asintió una vez, sin girarse. Luego se fue, y Celeste se quedó sola en el estrecho almacén, con el corazón acelerado y un calor extendiéndose por su pecho que no tenía nada que ver con el espacio confinado o el calor del día. Porque incluso ahora, Conrad la estaba cuidando. Lo menos que podía hacer era ayudarlo. Conrad la evitó durante 2 días después de eso. Ella entendía lo que estaba haciendo. Protegerla alejándola, dándole espacio para olvidar lo que había visto, para dejar de preocuparse, para contar los días hasta su libertad. En la tercera mañana, un sirviente llegó con un mensaje escrito con la precisa caligrafía de Conrad. El consejo espera vernos juntos en la reunión de esta tarde. Tu presencia sería apreciada. Celeste se vistió con una seda verde oscuro que la hacía sentir como si estuviera jugando a ser reina. Se trenzó el pelo con el hilo de plata en el que insistían los sirvientes, y fue a la cámara del consejo con la espalda recta y la mandíbula firme. En el momento en que cruzó las pesadas puertas de roble y vio el rostro de Conrad, vio el destello de sorpresa y algo más cálido debajo, supo que había tomado la decisión correcta. Se puso de pie cuando ella entró, lo que hizo que el resto del consejo se levantara a toda prisa. Sus ojos la recorrieron, y algo en su expresión cuidadosamente controlada se quebró. Gracias por acompañarnos, dijo, con la voz firme, a pesar de que sus manos se habían apretado en el respaldo de su silla. Celeste tomó asiento a su lado en la larga mesa, mientras una docena de pares de ojos seguían cada uno de sus movimientos, tratando de leer el estado del matrimonio real en el espacio entre sus sillas, el ángulo de sus cuerpos, si se miraban o se ignoraban. Lord Vaston se sentó frente a ellos. Su Majestad, dijo, inclinando la cabeza hacia Celeste. Qué encantador tenerla con nosotros. Estábamos discutiendo el próximo festival de la cosecha. Sería maravilloso ver a sus majestades presentes, un frente unido, por así decirlo, para mostrar al pueblo que su rey está asentado. La forma en que dijo asentado le puso la piel de gallina a Celeste. Asistiremos, dijo Conrad rotundamente. Excelente. Y quizás también podríamos discutir el asunto de la sucesión. El Consejo está cada vez más preocupado por asegurar la línea real, particularmente dadas. La pausa de Vaston fue deliberada. Las recientes incertidumbres. Conrad se quedó muy quieto a su lado. Celeste sintió que la temperatura de la habitación bajaba. Vio cómo cambiaba su respiración.
el sutil cambio en su postura que significaba que estaba luchando por el control. No pensó, simplemente extendió la mano por debajo de la mesa y la apoyó en su muslo. La mirada de Conrad se dirigió a ella, sorprendido, pero el contacto pareció anclarlo, sacándolo del borde al que se estaba acercando. Su mano cubrió la de ella, cálida y sólida, y parte de la tensión se desvaneció de sus hombros. La sucesión está asegurada, dijo Conrad, con la voz firme de nuevo. Mi matrimonio lo garantiza. Por supuesto. La sonrisa de Baston nunca vaciló. Aunque uno espera ver evidencia tangible de esa seguridad a su debido tiempo. Evidencia tangible. Un heredero. Estaba presionando para conseguir un heredero. La reunión se prolongó durante otra hora. Discusiones sobre reservas de grano, patrullas fronterizas y peticiones de lores menores. Conrad mantuvo su mano sobre la de Celeste todo el tiempo, su pulgar acariciando distraídamente sus nudillos en un gesto que parecía inconsciente. Cuando finalmente escaparon, Conrad la llevó a un nicho junto al pasillo principal, lejos de miradas indiscretas. Gracias, dijo en voz baja. Estaba a punto de perder el control. Lo sé. ¿Cómo lo supiste? Tu respiración cambia. Pones esa mirada. Celeste estudió su rostro, notando las sombras bajo sus ojos, las finas líneas de tensión alrededor de su boca. ¿Qué dijo Baston que te alteró? Quiere que falle. La mandíbula de Conrad se tensó. Quiere que este matrimonio falle. Cada comentario sobre herederos, cada recordatorio de mi deber, está presionando mientras espera que me quiebre. ¿Por qué? Porque si no puedo producir un heredero, el trono pasa a mi primo, Ander. Y Baston se ha estado posicionando como el consejero más cercano de Ander durante años. Si yo caigo, Baston asciende. Las implicaciones hicieron que la cabeza de Celeste diera vueltas. Así que nuestro matrimonio se suponía que resolvería el problema, satisfaría las demandas del Consejo de Sucesión. Excepto que no puedo. Conrad se detuvo, mirando hacia otro lado. ¿Ves la trampa en la que estoy? Celeste vio más que eso. Vio a un hombre atrapado entre el deber y la supervivencia, tratando de mantener unido un reino que no podía gobernar adecuadamente, rodeado de gente que esperaba que fallara. 2 meses no van a ser suficientes, ¿verdad? El silencio de Conrad fue respuesta suficiente. Entonces necesitamos un plan mejor. Celeste se enderezó, la decisión cristalizándose. Dijiste que esto comenzó hace 3 años, después de un intento de asesinato. ¿Alguien ha intentado arreglar lo que te pasa? ¿O solo lo han estado manejando? Todos los magos del reino me han examinado. No se puede romper. O tal vez no han encontrado la solución correcta todavía. Pensó en la sección restringida de la biblioteca, los libros con glifos de advertencia que había notado en sus exploraciones. Déjame ayudar. Soy buena investigando. Tal vez haya algo que todos pasaron por alto. Celeste. La voz de Conrad se entrecortó. No tienes que hacer esto. Quiero hacerlo. ¿Por qué? Pero ahora no había sospecha en su voz. Era incredulidad mezclada con una esperanza desesperada. Después de todo lo que has visto, ¿por qué querrías ayudarme? Porque me diste una opción cuando nadie más lo hizo. Te disculpaste por un simple corte cuando podrías haberlo tomado todo. Porque lo miró a los ojos. No quiero irme de aquí sabiendo que podría haber ayudado y no lo hice. Conrad la miró fijamente, algo abriéndose en su expresión. ¿Hablas en serio? Completamente. Conrad se acercó y de repente la espalda de Celeste estaba contra la pared, sus manos apoyadas a cada lado de su cabeza, enjaulándola. Se quedaron así, compartiendo el aliento, ninguno dispuesto a cerrar esa distancia final, pero incapaces de apartarse. Está bien, dijo Conrad finalmente. El archivo restringido está en el cuarto piso, ala este. Haré que las protecciones se ajusten a tu presencia para mañana. Se echó hacia atrás lo suficiente para mirarla a los ojos. Pero si vas a hacer esto, necesitas entender el riesgo. Lo que sea que me pasa es peligroso. La gente ha resultado herida. Si intentamos romperlo y algo sale mal,
He estado en peligro desde el día en que mi padrastro me vendió, dijo Celeste. Al menos de esta manera lo estoy eligiendo. Gracias, dijo en voz baja, por preocuparte lo suficiente como para intentarlo. Pasos resonaron en el pasillo exterior, agudos y oficiales. Conrad se apartó de inmediato, pero su mano se deslizó para atraparla de ella mientras pasaba. Apretó una vez, breve, cálido, lleno de cosas no dichas, y luego la soltó, sus dedos rozando su palma al dejarla ir. Mañana, dijo, empezamos mañana. Luego se fue, y Celeste se quedó sola con el corazón acelerado y la palma todavía ardiendo por donde la había tocado. Podía sentir ese toque hasta los huesos, y se preguntó, ¿serán suficientes 2 meses? El archivo restringido se convirtió en su santuario. Celeste pasaba horas cada día enterrada en textos antiguos mientras Conrad trabajaba a su lado, traduciendo pasajes en lenguas muertas, cotejando teorías. No encontraron nada concluyente, solo fragmentos y posibilidades, advertencias sin soluciones, callejones sin salida que llevaban a más preguntas. Pero la investigación ya no era realmente el punto. El punto era la forma en que Conrad se inclinaba sobre su hombro para leer un pasaje, su aliento cálido contra su cuello, la forma en que su mano rozaba la de ella cuando ambos alcanzaban el mismo libro, cómo terminaban sentándose cada vez más cerca a medida que pasaban las horas, hasta que Celeste podía sentir el calor de él a lo largo de todo su costado. Pequeños momentos, toques robados, la cuidadosa danza de dos personas aprendiendo el uno del otro mientras intentaban no quemarse. Este es inútil, dijo Conrad una tarde, cerrando un tomo desmoronado con más fuerza de la necesaria. Hemos leído esta misma información de 5 maneras diferentes. Quizás estamos buscando en la sección equivocada, sugirió Celeste. Era muy consciente de lo cerca que estaba sentado, de cómo su manga se había arremangado para revelar el músculo de su antebrazo. ¿Qué hay de la magia del alma? La maldición separó a tu lobo de mí. Lo sé. Conrad se pasó una mano por la cara. Quizás no hay respuesta en estos libros. Entonces seguiremos buscando en otra parte. Celeste se giró para mirarlo de frente y se dio cuenta de su error. Tan cerca, podía ver el azul en sus ojos, la forma en que la luz de la lámpara atrapaba el oro en su cabello. Podía oler a cedro y libros viejos y algo que era únicamente él. Conrad, no podemos rendirnos. No me estoy rindiendo. Estoy siendo realista. Pero su mirada había bajado a su boca, y Celeste lo vio luchar consigo mismo. Deberíamos parar por hoy. Has estado aquí desde el amanecer. Celeste extendió la mano sin pensar, sus dedos encontrando la tensión en su hombro, presionando contra el nudo de músculo allí. Estás tan tenso. ¿Cuándo fue la última vez que descansaste? La respiración de Conrad se entrecortó. Su mano se levantó para cubrir la de ella, y por un momento, Celeste pensó que se apartaría. En cambio, presionó su palma más firmemente contra él. No puedo descansar. Cada vez que cierro los ojos, te veo en mi habitación. Veo a mi lobo emergiendo. Y tú... Se detuvo, apretando la mandíbula. No puedo permitir que eso suceda. No sucederá. Eres más fuerte de lo que crees. Cada día que hacemos esto, mejoras en controlarlo. Se acercó más, su otra mano subiendo para ahuecar su rostro. No has tenido un episodio desde hace tiempo, Conrad. Estoy empezando a pensar que no es una coincidencia. Sus ojos se cerraron y se apoyó en su toque como un hombre hambriento de contacto. ¿O es la calma antes de la tormenta? ¿O es la prueba de que la proximidad a mí ayuda en lugar de dañar? Celeste, tócame, dijo ella. He sobrevivido a todo lo demás. Creo que puedo sobrevivir a desearte. Los ojos de Conrad se abrieron, ardientes. Eso es peligroso. Todo en esto es peligroso. Por un largo momento, solo se miraron. Entonces Conrad se movió. Su mano se deslizó en su cabello, inclinando su rostro hacia arriba, y el pulso de Celeste se disparó. Su pulgar trazó su labio inferior, y ella sintió el temblor en su toque. No de miedo esta vez,
sino de una contención apenas sostenida. «Dime que pare», murmuró Conrad. Su otra mano encontró su cintura, acercándola hasta que estuvo prácticamente en su regazo, y Celeste fue voluntariamente. Tan cerca, podía sentir cada respiración que tomaba, cada latido de su corazón, la tensión cantando a través de su cuerpo. «Puedo sentir a mi lobo», dijo Conrad, con la voz ronca. «Está justo ahí, justo debajo de la superficie». «¿Está enojado?» No. Sonaba sorprendido. «Está curioso, interesado, quiere...» Se detuvo. Su agarre en su cintura se apretó. «Te quiere a ti. Entonces quizás eso no sea algo malo». Conrad emitió un sonido a medio camino, entre una risa y un gemido. «Vas a ser mi muerte. ¿Te rendirás entonces?» «Deberíamos parar», dijo Conrad, pero no se movió. «Deberíamos», asintió Celeste, pero sus dedos estaban trazando la línea de su mandíbula, aprendiendo su forma, el roce de la barba incipiente contra su piel. «Celeste». Su nombre salió entrecortado. «Si no paramos ahora...» Un golpe en la puerta del archivo los hizo congelarse a ambos. Se apartaron apresuradamente, y Celeste intentó ignorar lo fría que se sentía sin su toque. Conrad se puso de pie, con la respiración entrecortada. Un guardia abrió la puerta, haciendo una reverencia. «Su Majestad, Lord Baston solicita una audiencia urgente. Dice que no puede esperar». Algo en la expresión de Conrad se endureció. «Dile que estaré allí en breve». El guardia se fue, y Conrad se volvió hacia Celeste. «Esto no puede ser bueno», dijo. No lo fue. Celeste insistió en ir a la cámara de audiencias, y Conrad no discutió. Encontraron a Baston esperando con un asistente de médico, a quien Celeste reconoció vagamente de su examen semanas atrás, un joven delgado que parecía desear estar en cualquier otro lugar. «Lord Canciller», dijo Conrad, su voz lo suficientemente fría como para congelar el vidrio. «¿Qué es tan urgente que no podía esperar a la reunión del Consejo de la mañana?» La sonrisa de Baston era afilada como un cuchillo. «Me temo que he descubierto algunas discrepancias. Con respecto al matrimonio real». El estómago de Celeste se encogió. «¿Qué discrepancias?», preguntó Conrad. «Quizás deberíamos discutir esto en privado, Su Majestad». La mirada de Baston se dirigió a Celeste. «Este es un asunto bastante delicado. Mi esposa se queda. Habla claro». La sonrisa de Baston se ensanchó. «Muy bien, ha llegado a mi atención que el examen matrimonial pudo haber sido insuficiente. El joven médico Emerson aquí presente ha expresado preocupaciones sobre inconsistencias en la evidencia». El asistente del médico, Torin, parecía que iba a enfermar. «Yo... es decir, Su Majestad, no quiero faltarle al respeto, pero el patrón de sangre era inusual, demasiado controlado, y la herida de Su Majestad...» Tragó saliva. Parecía más un corte limpio que lo que uno esperaría de una consumación forzada, terminó Baston servicialmente. «Sí, preocupante, ¿no es así?» Las manos de Conrad se habían cerrado en puños a sus costados, y Celeste pudo ver el oro comenzando a filtrarse en sus ojos. Se acercó, sin tocarlo, pero lo suficientemente cerca como para que él sintiera su presencia. «¿Estás cuestionando la validez de mi matrimonio, Lord Canciller?» La voz de Conrad era mortalmente suave. «Estoy cuestionando si se ha completado adecuadamente, Su Majestad. Un matrimonio solo de nombre no puede producir los herederos que el reino necesita». La expresión de Baston se volvió compasiva, lo que de alguna manera lo empeoró. «Entiendo la presión bajo la que ha estado. El consejo ha sido exigente. Pero si el matrimonio no ha sido verdaderamente consumado, entonces debemos abordar eso por el bien del reino. ¿Qué estás sugiriendo? Otro examen, uno adecuado esta vez. ¿Y si se descubre que el matrimonio no ha sido consumado?» Baston extendió las manos. «Entonces debemos discutir soluciones alternativas para la sucesión, para la estabilidad del trono. Soluciones alternativas. Evander. Todo lo que Conrad había estado luchando por evitar. «Tienes una semana», continuó Baston, «para demostrar que el matrimonio es legítimo y completo. Si no puedes...»
Sonrió. Entonces me temo que el Consejo no tendrá más remedio que solicitar la anulación y organizar un enlace más adecuado. Se fue antes de que Conrad pudiera responder, llevándose al aterrorizado asistente del médico con él. El silencio en la cámara de audiencias era ensordecedor. Lo sabe, dijo Celeste finalmente. Sabe que lo fingimos. O lo sospecha y está tanteando el terreno. La mandíbula de Conrad estaba tensa. De cualquier manera, el plazo se acaba de acelerar. La mente de Celeste corría. ¿Qué hacemos? Conrad se giró para mirarla, y el agotamiento en su expresión le dolió el pecho. Encontramos una manera de romper la maldición, o aceptamos que este matrimonio termina y obtienes tu libertad antes de lo planeado. ¿Eso es todo? ¿Simplemente te rindes? Su voz se endureció. He estado luchando contra esto durante 3 años, Celeste. 3 años de magos, sanadores y cazadores de brujas diciéndome lo mismo. No hay cura, solo manejo. Y el manejo significa que no puedo darle al consejo lo que quiere. Entonces encontraremos otra manera. No hay otra manera. La frustración en su voz rompió su cuidadoso control. Luego se detuvo, pasándose una mano por el pelo. Lo siento, eso no es justo para ti. Tú no pediste nada de esto. Celeste se acercó, estudiando su rostro. Tú tampoco. No, pero yo sabía en lo que me metía cuando acepté este matrimonio. Tú no. La expresión de Conrad cambió. Se volvió más reservada. Hay algo que necesitas saber sobre lo que pasó hace 3 años. Sobre por qué estoy tan seguro de que esto no puede funcionar. Algo en su tono hizo que el estómago de Celeste se encogiera. Había una mujer, Lady Mirren de la casa Blackwater. La voz de Conrad se volvió plana, cuidadosamente controlada. El consejo lo arregló como una alianza política. Se suponía que yo... Se detuvo, apretando la mandíbula. Intenté que funcionara. Quería que funcionara. Pero en el momento en que en el momento en que bajé la guardia, tu lobo emergió. Casi la mata. Sus palabras salieron entrecortadas. Sobrevivió, pero las cicatrices que lleva, físicas y de otro tipo, son permanentes. Ya no puede transformarse. El daño a su lobo fue demasiado severo. Y eso fue con preparación, con sanadores esperando, con todas las precauciones que pudimos pensar. La respiración de Celeste se entrecortó. Había imaginado que hubo mujeres antes que ella, pero escucharlo tan crudamente lo hizo real de una manera que los rumores nunca podrían. «¿Te importaba?», dijo en voz baja. La mirada de Conrad se dirigió a la de ella, sorprendido. «¿Qué? Lady Mirren, ¿te importaba? Por eso duele tanto hablar de ello». Yo... Se detuvo, algo complicado parpadeando en sus rasgos. La respetaba. Era valiente e inteligente y no merecía lo que le pasó. Pero no, Celeste, no me importaba de la manera que estás insinuando. Entonces, ¿por qué? Porque le hice eso de todos modos. La voz de Conrad se volvió áspera. Incluso sin amor, incluso sin un deseo real, mi lobo emergió y casi la mata. Así que, ¿qué crees que pasará con alguien que realmente... Se interrumpió mirando hacia otro lado. Pero necesitas entender lo que estás arriesgando si intentamos romper esto. No es solo un peligro teórico, es real. Es lo que ya le pasó a otra persona. Celeste procesó esto, su mente trabajando en las implicaciones. ¿Te culpó? Debería haberlo hecho. Eso no es lo que pregunté. Los hombros de Conrad se hundieron ligeramente. No, no me culpó. Sabía los riesgos al entrar. Estaba tratando de ayudar, igual que tú, y casi le cuesta todo. Pero sobrevivió. Apenas, y solo porque los sanadores estaban preparados. Finalmente la miró de nuevo, y la cruda honestidad en sus ojos le robó el aliento. No te haré eso a ti, Celeste. No te arriesgaré de la misma manera. No importa cuánto. Se detuvo de nuevo. No importa cuánto quiera. La confesión quedó suspendida entre ellos, aguda, peligrosa y absolutamente sincera. El corazón de Celeste martilleaba contra sus costillas. Conrad, ahora sabes la verdad. Toda. Así que puedes tomar una decisión informada sobre si quieres seguir intentándolo o alejarte ahora
Antes de que hizo un gesto vago. Antes de que esto se complique más de lo que ya está. ¿Complicado cómo? Me estoy enamorando de ti. Las palabras salieron ásperas, como si hubieran sido arrancadas de algún lugar profundo. Cada día que pasamos juntos hace más difícil mantener la distancia que sé que debería mantener. Cuando Baston amenazó con anular nuestro matrimonio hace un momento, mi primer pensamiento no fue alivio. Fue pánico ante la idea de perderte. Celeste no podía respirar. No podía pensar más allá de la repentina oleada de calor que inundaba su pecho. «Te estás enamorando de mí», repitió. «Sí». La mandíbula de Conrad se tensó. «Que es exactamente por lo que deberías alejarte. Porque cuanto más me importas, más peligroso se vuelve. Mirren fue un acuerdo político. Tú...» Su voz se quebró ligeramente. «Tú eres mucho más que eso. Lo que significa que si pierdo el control contigo, si el lobo emerge y te hago daño, no lo harás. No puedes saberlo. Quizás no. Pero sé que no me voy a alejar». Celeste cerró la distancia entre ellos, su mano encontrando la de él. «Yo también me estoy enamorando de ti, Conrad». La respiración de Conrad se entrecortó. Sus dedos se curvaron alrededor de los de ella. «Celeste, no entiendes lo que estás diciendo». «Sí, lo entiendo. Lo entiendo perfectamente». Celeste dudó. Luego tomó una decisión. «Hay algo que deberías ver. Algo que me ha estado molestando desde que llegó». La frente de Conrad se arrugó. «Muéstrame». Caminaron a sus aposentos en un silencio tenso, los guardias asintiendo a su paso pero sin decir nada. Una vez dentro, Celeste fue a su escritorio y sacó 2 cartas de su padrastro, ambas selladas con el escudo de su familia. La primera llegó el día después de... Se detuvo, no queriendo decir, después de tu episodio, hace unas semanas. Conrad la tomó. Leyendo rápidamente, su mandíbula se tensó. «Atento, deseada». Su voz era fría. «Esas no son las palabras de un padrastro preocupado». «No, no lo son». Celeste le entregó la segunda carta. «Esta llegó hoy». Conrad desdobló la segunda carta y ella vio cómo su rostro perdía el color mientras leía. «Queridísima Celeste, confío en que estés bien, aunque confieso cierta preocupación por no haber tenido noticias tuyas todavía. Debo ser directo, querida. He oído rumores preocupantes de amigos mutuos en la corte. Susurros de que no todo está bien en el matrimonio real, que el vínculo no se ha completado adecuadamente. Esto me preocupa profundamente. Un matrimonio no consumado no es un matrimonio en absoluto, Celeste. No debes dejar que el miedo te impida aceptar a tu esposo por completo. El vínculo es natural, necesario. Por el bien de ambos, no te demores. Siempre he tenido en mente tus mejores intereses. Entrégate a tu rey como es debido y correcto. Escribe pronto y alivia la preocupación de un anciano. Amigos mutuos en la corte, dijo Conrad finalmente, su voz mortalmente silenciosa. Como un lord menor en bancarrota de Greymont tiene contactos dentro de mi palacio. El estómago de Celeste se encogió. No lo sé, él nunca, siempre ha estado aislado, enojado por su falta de estatus y conexiones. Sin embargo, de alguna manera sabe cosas que no debería sobre nuestro matrimonio, sobre... Conrad se detuvo, su mandíbula se tensó. El momento de estas cartas, las preguntas específicas sobre la consumación, es demasiado directo para ser una coincidencia. ¿Qué estás diciendo? Conrad la miró, algo oscuro y furioso ardiendo en sus ojos. Estoy diciendo que tu padrastro sabe más de lo que debería y necesito averiguar cómo. Celeste pensó en la ansiosa aceptación de Garrett de la propuesta de matrimonio, lo rápido que había aceptado los términos, lo poco que había negociado a pesar de su desesperada situación financiera. Como si el matrimonio en sí fuera el objetivo, no la liquidación de deudas. ¿Crees que yo fui...? No pudo terminar la frase. Creo que fuiste vendida por una razón que no tenía nada que ver con el dinero. La voz de Conrad se suavizó ligeramente. Y creo que mereces saber por qué. El peso de ello se posó sobre Celeste.
la posibilidad de que toda su vida hubiera estado conduciendo a este momento, que la hubieran posicionado como una pieza en un tablero de juego que ni siquiera podía ver. Me usó, dijo en voz baja. Cualquiera que sea su plan, me usó como parte de él. Debería haberlo visto. Sus manos se cerraron en puños. Estaba tan desesperada por escapar que no hice las preguntas correctas. Conrad se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas y desenrollando suavemente sus dedos. No eres responsable de lo que él hizo. Entré en este matrimonio a ciegas. Podría haber sido lo que te destruyera, pero no lo eres. El agarre de Conrad en sus manos se apretó. Eres lo opuesto a eso. Se detuvo, pero Celeste vio la emoción brillar en su rostro antes de que pudiera ocultarla. Vio cómo su mirada bajaba a su boca y se detenía allí. ¿Soy qué?, preguntó Celeste, su voz saliendo más entrecortada de lo que pretendía. Eres todo lo que no planearon, todo lo que yo no planeé. La acercó, lo suficientemente lento como para que ella pudiera haber retrocedido si hubiera querido. Se suponía que eras un acuerdo político, una extraña que mantenía a distancia hasta la anulación. Pero ya no eres una extraña, ¿verdad? No, no lo soy. El corazón de Celeste martilleaba contra sus costillas, y ya no puedo mantener la distancia. No cuando me miras así, no cuando estás aquí en mis aposentos por la noche, y todo en lo que puedo pensar es... Se detuvo, su control visiblemente deshilachándose. Dime que me vaya, Celeste. Dime que esto es una mala idea. Celeste lo miró, al hombre que se había disculpado por un pequeño corte, que la había estado protegiendo alejándola, que la miraba ahora como si fuera lo único en el mundo que importaba. No quiero que te vayas, susurró. El control de Conrad se hizo añicos. La besó como si hubiera estado muriendo de hambre por ello, como si semanas de cuidadosa distancia y toques robados se hubieran acumulado hasta este momento, y no pudiera contenerse más. Una mano se deslizó en su cabello, inclinando su cabeza hacia atrás, mientras la otra agarraba su cintura y la apretaba contra él. Celeste jadeó y Conrad se tragó el sonido, profundizando el beso hasta que ella olvidó cómo respirar. Olvidó todo excepto su sabor, la sensación de sus manos sobre ella, el calor que se acumulaba entre ellos. Sintió a su lobo levantarse. Lo sintió en la forma en que su respiración se volvió áspera, el bajo retumbar que se acumulaba en su pecho, la forma en que sus dedos se apretaron en su cabello casi hasta el punto del dolor. Pero en lugar de miedo, Celeste sintió una anticipación enroscándose en su vientre. Se apretó más, sus manos encontrando los planos de su pecho, sintiendo su corazón tronar bajo sus palmas. Conrad emitió un sonido a medio camino, entre un gemido y un gruñido. La hizo retroceder hasta que su espalda golpeó la pared, enjaulándola con su cuerpo, y Celeste se arqueó hacia él. Celeste, dijo contra su boca, su voz áspera y superpuesta con algo salvaje. Necesito parar. El lobo está... Lo sé. Podía sentirlo presionando cerca de la superficie. Podía ver el oro filtrándose en sus ojos cuando se apartó lo suficiente para mirarla. Conrad, no tengo miedo. Deberías tenerlo. Pero incluso mientras lo decía, su agarre en ella se suavizaba, su respiración comenzaba a calmarse. Debería estar perdiendo el control ahora mismo. Pero no lo estás. Celeste se acercó, ahuecando su rostro en sus manos, viendo cómo el oro se desvanecía de sus ojos. Estás aquí conmigo. Conrad parpadeó, mirando hacia donde todavía la sostenía, y pareció sorprendido de encontrarla ilesa y sin miedo. Asentado, dijo, el asombro filtrándose en su voz. Quizás porque no soy una amenaza. El pulgar de Celeste acarició su mandíbula. O quizás porque esto es lo que ha estado esperando. ¿Qué quieres decir? Quizás no quiere su presión. Quizás quiere... Se detuvo, no del todo lista para expresar la teoría que se formaba en su mente. Deberíamos seguir probando con cuidado. Ver qué pasa cuando te permites sentir en lugar de luchar. Conrad la miró como si acabara de entregarle algo precioso y frágil. ¿Sugieres que practiquemos el contacto? ¿Ver si la proximidad y la confianza marcan la diferencia?
El corazón de Celeste todavía latía con fuerza, pero su voz salió firme. Una semana, Conrad. Tenemos una semana para resolver esto. Así que dejemos de tener miedo y empecemos a intentarlo. Sus ojos buscaron los de ella durante un largo momento. Luego, muy lentamente, la atrajo a sus brazos adecuadamente, sosteniéndola como si fuera algo que no podía permitirse romper. «Quédate conmigo esta noche», dijo Celeste en voz baja. La respiración de Conrad se entrecortó. «¿Celeste?» «No de esa manera. Solo duerme». Se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos. «No quiero estar sola esta noche, y no creo que tú debas estarlo tampoco». Por un momento pensó que se negaría. Luego asintió, algo vulnerable cruzando sus rasgos. Él ayudó a construir una barrera en el centro de la cama, almohadas apiladas entre ellos como un muro, mantas dobladas para crear separación. «No confío en mí mismo», admitió Conrad en voz baja mientras se acomodaban en lados opuestos de la barrera improvisada. «Esto es más seguro». Celeste se acostó de lado, de cara al muro de almohadas, y sintió a Conrad acomodarse al otro lado. Podía oír su respiración en la oscuridad, podía sentir su calor incluso a través de la barrera. Yacieron así en la oscuridad, separados por tela y miedo, pero juntos de una manera que importaba más de lo que ninguno de los dos quería admitir. Finalmente, la respiración de Celeste se regularizó y se sumió en los sueños. Estaba en un bosque de sombras y luz plateada, la nieve crujiendo bajo sus pies descalzos. El frío le mordía la piel, pero no sentía miedo, solo certeza, tirando de ella hacia adelante a través de los árboles. En un claro más adelante, un lobo esperaba. Era masivo, más grande que cualquier lobo natural, con un pelaje del color de las tormentas de invierno y ojos que ardían dorados. Hermoso, terrible y completamente atrapado. Cadenas de plata envolvían su cuerpo, clavándose en el pelaje y la carne, ancladas a algo que Celeste no podía ver, pero que se mantenían firmes de todos modos. El lobo luchaba contra ellas, y cada movimiento parecía causarle dolor. «Ayúdame», dijo el lobo, su voz resonando en la mente de Celeste. No eran palabras exactamente, solo una necesidad desesperada traducida en significado. «Encuentra la cadena. Rompe la cadena». «¿Quién te encerró?», preguntó Celeste. «La bruja, la maldición». Las luchas del lobo se intensificaron, y Celeste vio brotar sangre donde las cadenas cortaban más profundo. «Él no entiende. Cree que soy el monstruo, pero solo estoy tratando de volver a casa. Te ayudaré», se oyó decir a Celeste. «Encontraré una manera». Los ojos dorados del lobo se fijaron en ella, y Celeste sintió que el reconocimiento la inundaba. «Compañera», dijo el lobo, y la palabra resonó en todo el ser de Celeste. «Dile que no soy el enemigo. Dile que me deje volver a casa». El sueño se hizo añicos. Celeste se despertó jadeando, con el corazón acelerado, la luz de la luna entrando a raudales por sus ventanas. Levantó la mano y se congeló. En su muñeca izquierda, donde antes no había nada, una marca brillaba débilmente plateada, con la forma exacta de un eslabón de cadena roto. Celeste se recostó con cuidado, sin querer despertar a Conrad, mirando la marca en su muñeca mientras se desvanecía lentamente, y supo con absoluta certeza que habían estado enfocando esto de manera incorrecta. No estaba tratando de dañar a Conrad, estaba tratando de reunirse con él. Los días siguientes se desarrollaron con cuidadosa precisión. Conrad le enseñó todo a Celeste. Cómo leer las señales de advertencia en su lenguaje corporal, el momento exacto en que sus pupilas se dilataban antes de que comenzara la transformación, los puntos de presión específicos que podían anclarlo. Practicaron en sus aposentos con guardias apostados afuera, listos para intervenir si era necesario. «Aquí», dijo Conrad, guiando su mano a la base de su cráneo. «Si presionas aquí mientras dices mi nombre, me trae de vuelta. Tamson me lo mostró hace años, pero nunca...». Se detuvo. «Nunca he tenido a nadie en quien confiara lo suficiente como para intentarlo». Celeste presionó suavemente, sintiendo la tensión en su cuello, la forma en que se apoyaba en su toque. «¿Así?».
Exactamente así. Su voz se había vuelto áspera. Celeste, deberíamos parar por hoy. Apenas hemos empezado. Ese es el problema. Conrad se apartó y Celeste lo vio luchar por el control. Cada vez que me tocas, se vuelve más difícil parar. Y no podemos. Todavía no. No hasta que esté seguro. Pero a pesar de su contención, cada día avanzaban un poco más. Conrad ahuecaba su rostro en sus manos, manteniendo su mirada mientras su lobo se levantaba y se calmaba. Se levantaba y se calmaba, aprendiendo que su presencia no era una amenaza. Celeste entrelazaba sus dedos en su cabello, sintiendo el temblor en su cuerpo mientras él respiraba a través del contacto, luchando contra el instinto con confianza. Pequeñas victorias, cada una construyendo sobre la anterior. Una noche, Celeste encontró a Conrad en la biblioteca, mirando un libro abierto con una expresión preocupada. ¿Qué pasa?, preguntó ella. Solo quedan 3 días. Su voz era hueca. 3 días hasta que Bastón exija pruebas. Y todavía no sé si puedo hacer esto sin hacerte daño. Celeste se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para que sus hombros se tocaran. Entonces no esperemos 3 días. Intentémoslo esta noche. La cabeza de Conrad se giró bruscamente hacia ella. Esta noche, Celeste, no estamos listos. Sí, lo estamos. Has mantenido el control cada vez que hemos practicado. Tu lobo se calma conmigo, no se enfurece. Ambos sabemos que está listo. Lo miró a los ojos. La pregunta es si tú estás listo. ¿Y si te hago daño? Entonces te detendré. Tenemos las señales, tenemos el plan. Celeste tomó su mano, sintiendo su pulso saltar bajo sus dedos. Pero Conrad, se nos acaba el tiempo, y prefiero intentarlo en nuestros términos que esperar a que Baston nos fuerce la mano. Conrad la miró durante un largo momento, las emociones luchando en su expresión. Miedo, esperanza, un anhelo tan intenso que le dolía el pecho. Hay algo que necesito darte primero, dijo finalmente. La llevó a sus aposentos, donde un pequeño cofre estaba sobre la mesa junto a su cama. Conrad lo abrió con cuidado, revelando una bolsa de cuero pesada con monedas de oro y una delicada cadena de plata con un colgante en forma de luna creciente. El oro es suficiente para que llegues a la costa sur y empieces de nuevo, dijo Conrad, su voz cuidadosamente controlada. El collar era de mi madre. Está protegido. Si alguna vez estás en peligro, brillará cálido contra tu piel como advertencia. La miró a los ojos. Necesito que los tengas contigo esta noche. Si algo sale mal, si muestro alguna señal de perder el control, tomas esto y corres. No mires atrás. No intentes salvarme. Solo corre. Celeste miró el cofre, la emoción obstruyendo su garganta. Había preparado su escape. Había planeado su propio fracaso con la misma precisión que aplicaba a todo lo demás. Conrad, prométemelo. Sus manos temblaban. Prométeme que te salvarás. Celeste tomó el collar, dejando que él se lo abrochara alrededor de su cuello. El colgante se posó frío contra su piel, pero sintió la magia zumbando en él. Protectora, antigua, poderosa. Lo prometo, dijo, sabiendo que era una mentira. Conrad debió de ver algo en su expresión porque su propio rostro se suavizó. Eres una pésima mentirosa. Se necesita uno para reconocer a otro. Conrad se rió, breve y sorprendido, pero genuino. Luego su expresión se volvió seria, vulnerable de una manera que nunca había visto. ¿Celeste? Se acercó, ahuecando su rostro en sus manos. Necesito que sepas que, pase lo que pase esta noche, esto no es solo para romper la maldición. No es solo para satisfacer a Baston o salvar el trono. Te deseo. Te he deseado desde nuestra noche de bodas. Y si esta es la única vez que puedo demostrártelo. Celeste lo besó, incapaz de esperar más. Conrad emitió un sonido de sorpresa que se fundió en algo más profundo. Y entonces sus brazos la rodearon, acercándola, y el cuidadoso control que habían mantenido durante semanas finalmente se rompió. La hizo retroceder hasta que el borde de la cama se encontró con sus piernas.
Las manos de Conrad permanecieron cálidas y firmes en su cintura, pero su respiración ya se había vuelto áspera. Cuando la parte posterior de sus rodillas golpeó el colchón, ella se sentó. Sin embargo, él se arrodilló ante ella, un eco de su noche de bodas, pero nada parecido. Esta vez su mirada no contenía miedo, solo un hambre cruda y abierta. Última oportunidad, murmuró Conrad, sus manos posándose en sus rodillas, los pulgares acariciando la piel sensible allí. Dime que pare y lo haré. No pares. Celeste lo alcanzó, entrelazando sus dedos en su cabello. Conrad gimió y se lanzó hacia adelante, cubriendo su cuerpo con el suyo, capturando su boca en un beso desesperado y posesivo. Sus manos encontraron los lazos de su camisón, los dedos torpes por la prisa, y Celeste lo ayudó, de repente desesperada por sentir su piel contra la de ella. Cuando la tela cayó, Conrad se apartó lo suficiente para mirarla, y el deseo crudo en su expresión hizo que el calor se acumulara en su vientre. Hermosa, respiró. Su lobo se levantó de inmediato. Lo sintió en la forma en que su respiración se volvió áspera, el retumbar que se acumulaba en lo profundo de su pecho, el oro filtrándose en sus ojos como metal fundido. Puedo sentirlo, dijo Conrad, su voz ya superpuesta con algo salvaje. Dioses, Celeste, te desea tanto, me está, me está destrozando. Entonces déjalo que me tenga. Ella ahuecó su rostro, negándose a apartar la mirada incluso cuando el oro superó al azul. El control de Conrad se fracturó, sus manos se apretaron en su cintura, los dedos clavándose con una fuerza apenas contenida. Un gruñido bajo y retumbante se acumuló en su pecho mientras el pelaje ondeaba a lo largo de sus antebrazos en brillantes olas de oro y bronce. Dejó caer su frente sobre la de ella, respirando con dificultad. Celeste. La palabra era mitad gemido, mitad gruñido. Estoy tratando de ser cuidadoso, pero... Ella se arqueó, presionando su cuerpo completamente contra el de él, y lo besó con fuerza. Eso fue todo lo que se necesitó. Su contención se rompió. Lo que siguió fue fuego y necesidad, y años de negación, quemándose en besos desesperados y toques urgentes. Las manos de Conrad estaban en todas partes, mapeando su cuerpo, aprendiendo cada curva, cada lugar que la hacía jadear. Cuando finalmente se acomodó entre sus muslos, sus ojos eran de un ámbar puro y fundido, su respiración entrecortada, todo su cuerpo temblando por el esfuerzo de contenerse. Intentó ser gentil, pero Celeste no quería gentileza. Envolvió sus piernas alrededor de sus caderas, instándolo a ir más profundo, más rápido, las uñas clavándose en sus hombros. Un sonido roto salió de su garganta cuando el último hilo de su control cedió. La transformación que se apoderó de Conrad fue repentina y aterradora. Sus rasgos se afilaron, se alargaron, volviéndose más feroces en un instante. El pelaje se extendió por sus hombros y brazos en gruesas ondas. Sus dedos se extendieron en garras que se clavaron en las sábanas a cada lado de su cabeza, rasgando la tela. Y sus ojos, dioses. Sus ojos ardían de un oro puro, mirándola con un hambre tan intensa que debería haber sido aterrador. Todo el cuerpo de Conrad se puso rígido. Se echó hacia atrás y Celeste vio el reconocimiento amanecer en esos ojos dorados. Vio el horror. ¡No!, jadeó, su voz distorsionada, superpuesta con el gruñido del lobo. ¡No! 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 ¡Celeste! ¡Corre! ¡Corre! Pero Celeste no corrió. Se acercó, tocando su rostro, ahora en algún lugar entre humano y lobo, y mantuvo su mirada. No te tengo miedo, dijo con firmeza. Los veo, a los dos, y no voy a ninguna parte. El lobo gruñó, luchando contra el desesperado intento de Conrad de apartarse de ella. Por favor, suplicó Conrad, te haré daño, te mataré. Por favor, Celeste, corre. No. Apretó su agarre en su rostro, negándose a dejarlo retroceder. Luego miró más allá de Conrad, directamente al lobo que ardía en sus ojos. Sé que no eres el enemigo, no eres el monstruo, solo estás tratando de volver a casa. El lobo se quedó absolutamente quieto. Vuelve a casa, susurró Celeste. Deja de luchar.
Solo vuelve a casa. Algo en la expresión de Conrad se hizo añicos. Los cuidadosos muros que había mantenido durante años se derrumbaron por completo, y Celeste vio a su lobo surgir, no violentamente, sino naturalmente, como un río que encuentra su curso después de años represado. La transformación se suavizó. Los rasgos de Conrad se asentaron en algo entre humano y lobo, todavía feroz, todavía salvaje, pero ya no retorcido por el dolor. El pelaje ondeaba a lo largo de sus hombros y brazos en hermosas olas de oro y bronce, y cuando abrió los ojos por completo, eran de un ámbar puro y fundido, pero claros, conscientes, completos. Hogar, dijo el lobo, su voz superpuesta perfectamente sobre la de Conrad. Finalmente en casa. Entonces se movió de nuevo. Conrad la reclamó con una desesperación que bordeaba la adoración. Su lobo se filtraba en el retumbar posesivo de su pecho, en la forma en que la sostenía como si pudiera desaparecer. El cuidadoso control que mantenía, incluso en medio de la pasión, para asegurarse de que ella solo sintiera placer. Celeste se perdió en él, en ellos, en el vínculo que se construía entre ellos con cada toque, cada aliento compartido. Sintió que los muros de Conrad finalmente se derrumbaban por completo. Sintió a su lobo asentarse en su lugar como si siempre hubiera pertenecido allí. Sintió que la maldición que lo había torturado durante años se disolvía como humo. Cuando finalmente llegaron al clímax juntos, Celeste gritó, y Conrad enterró su rostro en su cuello, todo su cuerpo temblando por la fuerza de su liberación y la abrumadora emoción de ser libre. Por un largo momento, yacieron enredados, ambos respirando con dificultad. Conrad todavía medio transformado, pero ahora completamente en control. Se ha ido. Susurró contra su garganta, el asombro llenando su voz. La maldición, el dolor, todo, simplemente se ha ido. Celeste le pasó los dedos por el pelo, parte humano, parte lobo, pero enteramente suyo. Te lo dije. Lo hiciste. Conrad se apartó lo suficiente para mirarla, y Celeste vio lágrimas corriendo por su rostro. Alegría, alivio y un amor abrumador. Te amo. He estado enamorado de ti desde nuestra noche de bodas, desde que te paraste en esa ventana pareciendo que te preparabas para la batalla, desde que... Celeste lo besó para callarlo, sonriendo contra su boca. Lo sé, yo también te amo. El lobo de Conrad retumbó en aprobación y ella sintió que ambos se asentaban más completamente en su forma fusionada, ya no luchando, no separados, finalmente, perfectamente completos. Conrad, dijo Celeste suavemente, pasando los dedos por su cuello hasta donde su pulso latía visiblemente bajo la piel. Muérdeme. La respiración de Conrad se entrecortó. Quiero tu marca. Quiero que todos sepan que soy tuya. De ambos. Inclinó la cabeza, exponiendo la vulnerable curva de su garganta. El oro en los ojos de Conrad brilló más intensamente. Su lobo surgió con un retumbar de pura posesión, y las manos de Conrad se apretaron en su cintura. ¿Estás segura? Su voz estaba superpuesta con la del hombre y la del lobo, desesperada y hambrienta a la vez. La mordida de reclamo es permanente. No hay vuelta atrás. No quiero volver atrás. Solo quiero avanzar contigo. Conrad gimió y luego su boca estaba en su garganta, labios y lengua encontrando el lugar perfecto donde el cuello se une al hombro. La besó allí primero, gentil, reverente. Luego sus dientes se hundieron. La mordida ardió a través de ella como fuego líquido, placer y dolor retorciéndose juntos hasta que no pudo distinguirlos. Celeste jadeó, arqueándose hacia él, y sintió que el vínculo se establecía entre ellos con una fuerza física, cálido, dorado y absolutamente inquebrantable. Podía sentir las emociones de Conrad inundando la nueva conexión. Su amor, su alivio, su alegría tan intensa que le trajo nuevas lágrimas a los ojos. Y debajo de eso, la pura satisfacción de su lobo, la satisfacción de finalmente poder reclamar a su compañera. Conrad volvió a su forma humana por completo, suave y natural, sin dolor por primera vez. La abrazó,
sosteniéndola como si fuera algo precioso más allá de toda medida. Una presencia rozó su mente a través del nuevo vínculo, cálida, encantada, absolutamente vertiginosa. Compañera. La voz de su lobo resonó claramente en su cabeza. Compañera bonita, dile que huele a verano. Dile que la amamos. ¿Podemos morderla de nuevo? Celeste se rió hasta que las lágrimas corrieron por su rostro. Tu lobo es entusiasta. Conrad gimió, enterrando su rostro en su cuello. Ha estado encerrado durante 3 años. Está recuperando el tiempo perdido. Luego, más suave, sus labios rozando su marca de reclamo. No es el único. Su lobo intervino de nuevo a través del vínculo. Se está riendo. Hazla reír más. Nos gusta ese sonido. A mí también. Conrad se apoyó en un codo, mirándola con una expresión que le dolía el pecho a Celeste. Gracias por no correr, por ser lo suficientemente valiente como para amar ambas partes de mí. Siempre, prometió Celeste, atrayéndolo para otro beso. Los golpes en las puertas de la cámara llegaron al amanecer. Celeste se despertó con Conrad ya en movimiento, poniéndose los pantalones con gracia fluida, su cuerpo relajado de una manera que nunca había visto antes. Sin tensión, solo una confianza fácil y el fantasma de una sonrisa jugando en sus labios. Quédate en la cama, murmuró, presionando un beso en su frente. Esto debería ser entretenido. Antes de que Celeste pudiera preguntar a qué se refería, las puertas se abrieron de golpe. Lord Vaston entró, flanqueado por 3 médicos de la corte y media docena de miembros del consejo. Su expresión estaba dispuesta en una falsa preocupación que no ocultaba del todo la anticipación en sus ojos. Estaba aquí para la estocada final, aquí para demostrar que el matrimonio era una farsa y reclamar su victoria. Se detuvo en seco cuando vio a Conrad. El rey estaba de pie, con el pecho desnudo, a la luz de la mañana que entraba por las ventanas, y no había forma de ocultar lo que había cambiado. Su postura era diferente, más relajada, más arraigada. Sus ojos eran claros y agudos en lugar de atormentados. Y cuando le sonrió a Bastón, había lobo en ello, presente, integrado, completo. Lord Canciller, se ha levantado temprano, dijo Conrad agradablemente. La mirada de Bastón pasó de Conrad a la cama, y su rostro se quedó cuidadosamente en blanco. Celeste se sentó lentamente, dejando que las sábanas se deslizaran por su cintura. No llevaba nada más que la bata de Conrad, puesta apresuradamente, apenas cerrada. Su cabello estaba completamente desordenado, los labios todavía hinchados por los besos, y la mordida de reclamo en su garganta era imposible de pasar por alto, todavía fresca, todavía vívida. Miró a Baston a los ojos y sonrió. El rostro del canciller perdió el color como si alguien hubiera quitado un tapón. Ella lo vio asimilar la evidencia, las sábanas destrozadas y enredadas a los pies de la cama, los muebles ligeramente torcidos, la forma en que Conrad se interponía entre él y Celeste con una posesividad casual. Esta no era la escena que esperaba. Yo... La voz de Bastón salió estrangulada. Carraspeó y lo intentó de nuevo. El consejo solicitó una verificación de la consumación, dadas las preocupaciones previas sobre si podía reclamar adecuadamente a mi esposa. La sonrisa de Conrad se agudizó. Como puede ver, Lord Canciller, esas preocupaciones eran infundadas. Completamente infundadas. Uno de los médicos, el mismo hombre que había examinado a Celeste semanas atrás, dio un paso adelante con evidente renuencia. Su Majestad, todavía necesitamos realizar un examen formal para saber. La voz de Celeste cortó la habitación como una cuchilla. Se puso de pie, manteniendo la bata cerrada con una mano, y se acercó al lado de Conrad. El brazo de él la rodeó por la cintura de inmediato, acercándola. La prueba está justo frente a ustedes. El consejo requiere... comenzó Baston. Conrad señaló la garganta de Celeste, la marca de reclamo que la declaraba suya para cualquiera con ojos para ver. ¿Estás cuestionando la validez de un vínculo de pareja? Un pesado silencio cayó sobre la cámara.
Cuestionar un vínculo de pareja era equivalente a llamar mentiroso al rey, a sugerir que su lobo se había equivocado de alguna manera sobre su propia compañera. Nadie se atrevería. Baston sabía que estaba atrapado. Celeste lo vio intentar salvar algo de los restos de su plan. Vio el cálculo parpadear en sus rasgos. Por supuesto que no, Su Majestad, dijo finalmente, inclinando la cabeza. Simplemente deseo. El consejo estaba preocupado. Se detuvo, pareciendo darse cuenta de que cada palabra lo hundía más. Felicitaciones por su exitosa unión. Sus últimas palabras salieron como si estuviera masticando vidrio. La sonrisa de Conrad nunca vaciló. Ahora, a menos que haya un asunto urgente del reino que requiera mi atención inmediata, me gustaría volver con mi esposa. Tuvimos una noche larga. Baston hizo una reverencia, demasiado rápida, demasiado brusca, y se retiró con su séquito corriendo tras él. Los médicos parecían aliviados de escapar. La puerta se cerró detrás de ellos, y Conrad llamó inmediatamente a Rod. El maestro de la guardia apareció en minutos, y la calidez fácil se desvaneció de la expresión de Conrad, reemplazada por algo frío y agudo. «Pon a Lord Baston bajo vigilancia», ordenó Conrad. «Quiero saber con quién se reúne, cada carta que envía o recibe, a dónde va, y saca los registros de sus transacciones financieras de los últimos 5 años. Todos». El rostro curtido de Rod no mostró sorpresa. «¿Sospecha traición, Su Majestad?» «Sé que es traición». La mano de Conrad se apretó en la cintura de Celeste. «La pregunta es cuán profundo llega y quién más está involucrado. Averígualo». Tardó menos de un día. Baston había sido meticuloso en muchos aspectos, pero su pánico lo volvió descuidado. Los sirvientes informaron que estaba quemando documentos en sus aposentos. Un mozo de cuadra mencionó que el canciller preguntaba por caballos rápidos y rutas hacia Blackwater. Y cuando los hombres de Roth registraron sus habitaciones, encontraron una carta a medio escribir escondida en un doble fondo de su escritorio, dirigida a alguien en Greymouth, detallando la continua debilidad de Conrad y el inminente fracaso del matrimonio. La carta estaba fechada hace 3 días. Conrad lo hizo arrestar esa misma noche. Pusieron a Baston en una habitación cómoda, no en las mazmorras, todavía no, y lo dejaron allí toda la noche para que pensara en sus opciones. Por la mañana, el canciller estaba listo para hablar. Celeste estaba de pie junto a Conrad en la sala de interrogatorios, su mano en la de él, y vio a Baston quebrarse. «Fue Garrett», dijo Baston, las palabras saliendo a borbotones en su desesperación. Sus manos temblaban donde descansaban sobre la mesa entre ellos. «Se me acercó hace 3 años, poco después de la muerte de sus padres, Su Majestad. Tenía un plan, una forma de asegurarse de que no pudieras gobernar». «La maldición», dijo Conrad rotundamente. «Sí, había encontrado una bruja. No sé cómo, lo juro, y ella accedió a maldecirte. Dijo que podía hacer que tu lobo fuera impredecible, incontrolable». La voz de Baston se quebró. Se suponía que era temporal, solo el tiempo suficiente para desacreditarte a los ojos del consejo, para demostrar que no eras apto. Entonces Ander podría tomar el trono, y Gareth tendría la gratitud del nuevo rey, su patrocinio. «Y tú tendrías poder», dijo Celeste en voz baja, como el consejero más cercano de Ander. Los ojos de Baston se dirigieron a ella, luego se apartaron. «Yo sí tendría influencia, posición. Evander me prometió el papel de primer canciller, autoridad sobre...» Se detuvo. Parecía una solución sin sangre, una forma de hacer la transición de poder sin una guerra civil. Excepto que la maldición no se desvaneció. La voz de Conrad era mortalmente suave. «Atrapó a mi lobo, me separó de él, me hizo sufrir durante años. No sabía que la haría permanente. Se suponía que... Gareth dijo que sería manejable, controlable, que te retirarías voluntariamente cuando te dieras cuenta». La compostura de Baston se hizo añicos por completo. «Nunca quise que llegara tan lejos, que Lady Mirren resultara herida, que tú...» Se detuvo, respirando con dificultad.
Solo quería que las cosas cambiaran. ¿Y mi esposa?, preguntó Conrad, cada palabra precisa como una cuchilla. ¿Dónde encajaba ella en tus planes? Baston no miraba a Celeste a los ojos. Era un seguro. Gareth la ofreció como novia cuando el consejo te presionó para que te casaras. Me dijo que era perfecta, de una casa menor, sin conexiones, lo suficientemente desesperada como para no hacer preguntas. Su voz bajó. Dijo que si intentabas reclamarla mientras estabas maldito, tu lobo la mataría. El escándalo destruiría cualquier apoyo que te quedara. El consejo exigiría tu abdicación. Celeste sintió que el hielo se extendía por sus venas. Y si Conrad no lo intentaba, entonces tendríamos pruebas de que el matrimonio no fue consumado. Motivos para la anulación, humillación pública. Baston finalmente la miró, y había algo casi como vergüenza en su expresión. Nunca se supuso que fueras reina, su majestad. Fui un cebo, dijo Celeste, un arma disfrazada de novia. La mano de Conrad se apretó en la de ella y sintió a su lobo gruñir a través de su vínculo. Nadie hiere a nuestra compañera. Nadie. ¿Dónde está Gareth ahora?, exigió Conrad. Se ha ido. Le dije que parecías más fuerte, que la reina te estaba ayudando de alguna manera. Sabía que el plan estaba fallando. Los hombros de Baston se hundieron. Ha huido a territorio de Blackwater. Tiene aliados allí. Creo que lores que apoyaban la reclamación de Ander. Nombres. Baston les dio una lista de nobles menores, vasallos descontentos, hombres que habían perdido poder o posición bajo el gobierno de Conrad y vieron una oportunidad en el caos. Cuando terminó, Conrad se puso de pie. Lord Baston, por la presente se le acusa de traición, conspiración para dañar a la corona y malversación de fondos del Tesoro Real. Será juzgado ante el Consejo en pleno, y cuando sea declarado culpable, pasará el resto de su vida en los campos de trabajo del sur. Sus tierras y títulos quedan confiscados. El rostro de Baston se puso gris. Su Majestad, por favor, le di todo. Cooperé. Seguramente eso cuenta para que conserves la cabeza en lugar de perderla. La voz de Conrad era lo suficientemente fría como para congelar. Agradece esa misericordia. No obtendrás más. Los guardias vinieron a llevarse a Baston. Se fue en silencio. Toda la lucha se había ido de él, pareciendo de repente viejo, pequeño y derrotado. Cuando finalmente estuvieron solos, Conrad se giró hacia ella, sus manos deslizándose alrededor de su cintura y apretándola contra él. Lo encontraremos, prometió, su voz baja y áspera contra su cabello. Responderá por lo que te hizo, por lo que nos hizo. Lo juro. Celeste se apoyó en el sólido calor de su cuerpo, una mano subiendo para trazar la sensible marca de reclamo en su garganta. La mordida fresca todavía palpitaba con un delicioso calor persistente que enviaba pequeñas chispas de placer por sus venas. Lo sé, murmuró, pero ahora mismo solo quiero disfrutar de esto, de que seamos libres. El agarre de Conrad se apretó, una mano grande extendiéndose por la parte baja de su espalda mientras inclinaba la cabeza. Sus labios encontraron el costado de su cuello, rozando deliberadamente la marca que había dejado. Un suave gruñido retumbó en su pecho cuando ella se estremeció contra él. Entonces eso es exactamente lo que haremos, susurró, su aliento caliente contra su piel. Su boca se detuvo, abierta y cálida, colocando besos lentos y deliberados a lo largo de la curva, donde el cuello se une al hombro, cada uno arrancándole un suspiro silencioso. Empezando ahora mismo. 6 meses después, el reino había cambiado. Y ella también. Celeste estaba en el balcón con vistas a la capital, una mano descansando en su vientre hinchado, sintiendo a los gemelos moverse bajo su palma. Los sanadores lo habían confirmado el mes pasado. 2 latidos fuertes, 2 bebés sanos creciendo dentro de ella. Los herederos de Conrad, sus hijos. Detrás de ella, la puerta se abrió y sintió la presencia de Conrad antes de que la tocara. Sus manos se posaron en su cintura, atrayéndola hacia su pecho,
y su lobo ronroneó en la mente de ambos. Compañera es hermosa, anunció su lobo con orgullo. Cachorros son fuertes, mundo es perfecto. Tu lobo tiene que dejar de llamar cachorros a nuestros hijos, dijo Celeste, sonriendo. Técnicamente no se equivoca. Conrad presionó un beso en su marca de reclamo, todavía visible después de todos estos meses. ¿Cómo te sientes? Pesada, cansada, pero feliz. Bien. Su mano cubrió la de ella sobre su vientre, y Celeste sintió a uno de los gemelos patear contra sus palmas unidas. Tengo noticias. Los jinetes regresaron de Blackwater. La respiración de Celeste se entrecortó. ¿Lo encontraron? La sonrisa de Conrad fue lenta y afilada. Lo hicieron. Ella se giró completamente en sus brazos. Está bajo custodia. Llegó a las puertas de la capital esta mañana, encadenado. El pulgar de Conrad acarició su mejilla. Celeste guardó silencio por un momento, sintiendo a los gemelos moverse bajo su palma, sintiendo el peso de todo lo que Garrett le había costado. ¿Quieres verlo? Conrad mantuvo su mirada. Ella lo pensó honestamente. La chica asustada enviada como mercancía. La novia que había memorizado 17 formas de matar a un hombre porque el mundo nunca le había ofrecido nada más suave. No, dijo finalmente. No lo necesito. No merece más de mi tiempo. Conrad exhaló lentamente, como si hubiera estado conteniendo esa respiración durante meses. ¿Qué quieres que se haga con él? Celeste se volvió hacia la vista. La capital se extendía debajo de ellos, los jardines floreciendo, el reino que ahora era tan suyo como de cualquiera. Lo que la ley requiera. No gastaré en él ni un pensamiento más de lo que merece. Te amo, dijo Conrad con fiereza. ¿Lo he mencionado recientemente? No en la última hora. Inaceptable. Él sonrió, luego se puso serio. Te amo. Amo la forma en que transformas esta corte. Amo cómo discutes con el consejo cuando son idiotas. Amo que amenazaras con apuñalar al duque de Marin cuando hizo ese comentario sobre tu peso. No amenacé con apuñalarlo. Solo le pregunté muy cortésmente dónde guardaba sus cuchillos. Es lo mismo. La mano de Conrad se movió de su vientre a su rostro, acunándolo suavemente. Amo que no corrieras, que me vieras en mi peor momento y decidieras que valía la pena salvarme. Te salvaste a ti mismo, dijo Celeste. Yo solo te recordé cómo. Compañera es sabia, compañera es valiente, compañera es nuestra, declaró su lobo con satisfacción. Tu lobo se está poniendo sensiblero. Está feliz, 3 años encerrado en una jaula. Ahora tiene todo lo que quiere. El pulgar de Conrad trazó su labio inferior. Ambos lo tenemos. Celeste lo besó entonces, suave y dulce. Hoy en este balcón, con el viento primaveral trayendo el aroma de los jardines en flor y la nueva vida, Celeste estaba en los brazos de su esposo y no sentía nada más que paz. El rey de hielo se había derretido por completo, no a través de grandes gestos o declaraciones dramáticas, sino a través de 1000 pequeños momentos. Un beso en sus nudillos, una mano bajo la mesa, una disculpa susurrada en la oscuridad, confianza construida un toque cuidadoso a la vez. Los gemelos patearon de nuevo, más fuerte esta vez, y Celeste se rió, el sonido extendiéndose por el balcón, por el patio de abajo, llenando el espacio entre ellos de alegría. Conrad la acercó más, su lobo ronroneando en respuesta a su felicidad, y se quedaron allí juntos mientras el sol se ponía sobre su reino, pintando el cielo en tonos de oro y rosa. Hazla reír de nuevo, sugirió su lobo. Nos gusta ese sonido. Conrad obedeció, susurrando algo ridículo al oído de Celeste que la hizo disolverse en risitas, y el sonido resonó por el castillo como una promesa. ¿Qué te pareció? Califícalo del 1 al 10. Si te ha gustado esta historia, tengo una biblioteca completa de relatos sin anuncios en mi Patreon, incluyendo capítulos extendidos y más intensos. Nos vemos allí.